Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos. Cuando se nos indica que hemos cometido un error, ¿qué actitud tomamos o qué decisión tomamos al respecto? Muchas de las veces, un ser humano, nos podemos equivocar. Ocurrió en uno de los casos en mi persona, en el video que hablé sobre las generaciones, de la unión de las generaciones, donde hablé del tiempo que se conocieron Matusalén, quien vivió 969 años, y Noé, que vivió 600 años antes del diluvio y después del diluvio 350 años. Y yo dije que Matusalén y Noé se habían conocido por 500 años y alguien me hizo saber que la suma o los números, como yo los había hecho, estaban equivocados. Y efectivamente, cuando estaba haciendo la suma y se hace una suma y luego se hace una resta para sacar la diferencia, me equivoqué por 100 años. Y agradezco eso. Y resulta que es verdad que el tiempo que vivió Noé, conociendo desde su nacimiento, y el tiempo que vivió Matusalén fueron 600 años, por lo cual es mayor que 500 años. Y sí me había equivocado y quiero agradecer y reconocer ese error de matemáticas que ocurrió cuando hice esa suma resta. Pero es verdad, 600 años fueron lo que se conocieron según los números de la Biblia. Y eso, pues, mejora aún el tiempo, porque se conocieron por mucho más tiempo de lo que yo había dicho. Así es que, por favor, si usted escuchó ese video y hace los números, es correcto, 600 años. Y, pues, eso nos indica el gran conocimiento que tuvieron unas generaciones con otras. Así es que, siguiendo adelante, vamos hoy a estudiar nuestro mensaje, nuestro estudio de hoy, de este video sobre el capítulo 13 del libro de Génesis. Y nada más para decirlo, cuando son números de matemáticas, son graves, pero no tan graves como un error espiritual o un error delante de Dios. Todo es importante, pero nosotros debemos de evitar ese tipo de cosas, pero si por alguna ocasión te equivocas en algún número, es mejor que equivocarte y cometer algún asunto delante de Dios. Así es que te digo esto porque en ocasiones nosotros miramos alguna historia bíblica y lo que pasa es de que al ir leyendo nosotros asumimos algunas cosas y no nos damos el tiempo de analizar otros aspectos de la porción que estamos leyendo. El capítulo 13 de Génesis es un asunto familiar que ocurrió con Abraham y su sobrino Lot. Y he escuchado a algunos maestros muy reconocidos, que dicen y enseñan que esto fue una causa por la cual por lo que hizo Abraham de haber ido a Egipto. El video pasado miramos cuando Abraham bajó o descendió a Egipto. Y amados hermanos, es necesario nosotros estudiar detenidamente para mirar. Y déjame decirte, aunque se ha enseñado así, hoy queremos darle un enfoque distinto por las razones de lo que dice la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando leemos una porción donde se nos dice algo algún asunto narrativo de alguna familia o de algún hombre,
pues necesitamos mirar qué asunto es. También necesitamos mirar las personas que están involucradas en ese asunto. Necesitamos mirar la actitud de las personas que toman por el asunto que están viviendo. También las decisiones que toman las personas involucradas. Pero sobre todas las cosas, ¿qué hace Dios en esa historia que estamos leyendo, en ese asunto? ¿Y qué dice Dios? Porque al final de cuentas, Dios es el que sabe todos los asuntos de los problemas y Dios sabe con quién hablar, cómo hablar y qué decir por excelencia. Así es que analicemos juntos y obtendremos principios que nos ayudarán toda la vida. Así es que Abraham fue prácticamente, los echaron de Egipto. Faraón ordenó que se fueran y los echaron de Egipto. Y el capítulo 13 de Génesis dice de la siguiente manera: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Recuerden que el Negev es hacia el sur. Él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Por primera vez voy a decir la palabra Lot, o el nombre de Lot significa cubierto, como alguien que está cubierto por algo, y es que realmente Lot está bajo la cobertura de Abraham, porque Abraham era su tío, y aunque Lot ya es un hombre, de todas maneras en el tiempo antiguo los hombres, las familias vivían juntos y era alguien que era el patriarca, que era el líder espiritual, el líder de la familia, y entonces el que estaba bajo la cobertura de Abraham era Lot y era su sobrino. Así es que salieron y Lot iba con ellos. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Riquísimo. Algunos piensan que salió rico de Egipto. Pues sí, dice que en Egipto le dieron algunas cosas y no las pudo devolver y se las trajo con él. Pero nosotros, si tomamos esta historia como que Abraham fue y se enriqueció en Egipto, pues no lo vamos a poder comprobar bíblicamente. Y Abraham era una persona que tenía fe, era cuidado por Dios, bendecido por Dios, y tenemos que tomar esa perspectiva. Algunas personas se van a acercar a Abraham y Abraham realmente lo van a bendecir, y por ahí van a aparecer después de esta historia 3 amigos que lograron hacer alianza con Abraham por razones que pues la Biblia nos va a mostrar más adelante. Así es que Abraham era riquísimo. El versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Ya había estado allí Abraham, y cuando dice por sus jornadas, significa que fue moviendo sus tiendas para un lado, para otro, seguía adelante, ponía sus tiendas, pero volvió a llegar a donde estaba antes de haber descendido a Egipto. Ahí estaba ubicado entre Betel y Jai, y ahí estaba entre la gente de Cananea. Y el 4 dice, y el lugar del altar, ¿por qué? Porque ahí en ese lugar le había hecho a Dios un altar a Abraham. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? Invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Cuando Abraham desciende a Egipto, realmente la necesidad de Abraham es volver donde estaba y volver a tener ese altar, de hacer ese altar, ese sacrificio, esa adoración, clamar a Dios.
No está clamando porque le falte comida, porque está diciendo que es riquísimo, pero está agradeciendo a Dios, pidiéndole que lo ubique, así lo entendemos, porque si eres una persona que está riquísimo, pues no le vas a pedir más a Dios, sino que le vas a agradecer a Dios y le vas a pedir que te guíe. ¿Por qué? Porque Abraham todavía no tiene un lugar estable, está con sus jornadas para allá y para acá. Pero llega y lo que hace es adorar a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, pues cada ser humano realmente. El 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero no dice que Lot era riquísimo. Así es que Lot, de alguna manera, bajo la cobertura de Abraham, Dios había empezado a bendecirlo. Y cuando dice bendecirlo, significa que realmente ellos eran bendecidos por lo que producían, por lo que Dios les permitía producir a través de animales, a través de las tiendas que fabricaban, a través de multiplicación de sus ganados, porque hay una distinción entre vacas y ganado pequeño, pero aquí lo vamos, por eso el versículo 5 dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pues las tiendas las hacían quizás de pieles, ¿verdad? Tenían todo eso, no sufrían por comida. Así es que realmente fue una adoración a Dios en agradecimiento y un clamor para que ellos encontraran estabilidad. Especialmente era la petición de Abraham, porque él había recibido la promesa de Dios y le habían dicho que esa tierra iba a ser de su descendencia. Ahora, el asunto está que Lot empieza a adquirir cosas de su propia persona y hay un conflicto. Eso es lo que vamos a mirar. El versículo 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. No tenían tierra. Así es que cuando la Biblia dice la tierra no era suficiente, pues realmente ellos tenían un problema. ¿Por qué? Porque no era de ellos la tierra. Ellos vivían pues de un lado a otro. Eran peregrinos, se movían. Y habían encontrado un lugar ahí donde habían encontrado cierta estabilidad. Entonces, Lot debió de haberse guardado debajo de la cobertura de Abraham, pero Lot tenía la intención de también de salir a través de las cosas que iba adquiriendo. ¿Y qué hubo? Pues va a haber un conflicto, como te digo. Y dice el versículo 6, se lo voy a volver a leer, dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Primera indicación, cuando se aumentan las cosas desmedidamente, y digo desmedidamente porque aquí, si todas las cosas estuvieran bajo el mandato y la tutela de Abraham, no hubiera habido conflictos. Aquí en algún momento de la historia que nosotros no miramos, Lot decidió ser él mismo. En la vida normalmente se da, pero se debe de dar en sus tiempos correctos y en las formas correctas para que no haya conflictos. Cuando hay un conflicto es una indicación de que se hizo en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta. Mas, sin embargo, estaban en esa situación y no era suficiente para los dos. ¿Por qué? Porque ya había una división de riquezas y no estaban bajo la misma bendición, en el mismo propósito de Dios. Así es que se estaba empezando a dividir el asunto. Y recuerda, Abraham es el poseedor de la promesa.
De ahí que lo que va a salir no es de lo más excelente, especialmente para Lot. Así es que en el 7 nos dice el conflicto, dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y nos hace una indicación el texto, nos dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, aquí nos indican que ellos no eran los que eran poseedores de la tierra, sino que eran otras personas que descendían de la descendencia de Cam. Eran cananeos y eran fereceos, descendientes de Cam. Pero Abraham había logrado establecerse entre ellos, no se revolvía con ellos, pero vivía entre ellos. Y Abraham tenía que tener cuidado de que ellos no hicieran cosas erradas y equivocadas. ¿Por qué? Primero, porque Abraham iba a tener cuidado de poner un buen ejemplo, que viene haciendo eso durante cada lugar que él llega, y también de que no hagan algo equivocado, porque podían haberlos hecho que se fueran. Por cuanto recuerden, ellos no son dueños de esas tierras. Aún no. Tenía la promesa Abraham, pero aún no eran los dueños. Así es que, ¿qué iba a hacer Abraham con un conflicto por parte de los pastores de su ganado y por parte de los pastores del ganado de Lot? Pues aquí miramos la primera asunto, cómo Abraham trata el asunto. Es importante esto porque miramos el carácter de Abraham, el carácter de Lot, y vamos a mirar lo que Dios dice. Entonces, aquellos que dicen que esto ocurrió por causa de que Abraham se fue a Egipto, pues Dios toma una acción distinta y lo vamos a mirar en algunos textos, pero sigamos adelante y dice el 8. Empieza la conversación, Abraham empieza la iniciativa, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Observa esa actitud que tiene Abraham. ¿Realmente le está diciendo? Pues nosotros no debería de ocurrir eso. Abraham era quien había protegido siempre a Lot. Yo creo, con honestidad de mi corazón, que Lot debió de haberse quedado bajo la cobertura de Abraham. Y Lot debió de haberle dicho a sus pastores, no estén en contienda con ellos, porque realmente ellos han sido de bendición para nosotros. Pero fue Abraham el que toma la iniciativa y le dice, hey, no hagan estas cosas porque nosotros realmente somos hermanos. Era su sobrino, pero lo dice hermanos porque era la convivencia que deberían de tener. Y pues también Lot era una persona de fe, lo sabemos por la Biblia, pero recuerden, Lot no es poseedor de una promesa tan grande como la que Dios le dio a Abraham. Lot estaba bajo esa promesa porque Abraham había creído a Dios y era el que poseía la promesa, y Lot estaba bajo esa cobertura de Abraham. Abraham como líder y poniendo el ejemplo, él dice, no ocurre eso entre nosotros. No hay altercado. No tiene que ver ese tipo de cosas por lo que tenemos. Somos hermanos. No tiene que haber enojos. De alguna manera, Abraham ofrece una solución a Lot.
Dicho de otra manera, dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Parece que no había solución alguna. Y en el 9 le dice a Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, observa esa actitud de Abraham, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Por qué le dice esto Abraham a Lot? Alguien podría decir, lo estaba corriendo. No. Lot creía que él ya era suficiente para moverse en su propio ritmo. Y Abraham no iba a detenerlo según las intenciones que tenía, pero tampoco estaba dispuesto a que hubiera contiendas entre ellos, porque no es el mejor testimonio que se da entre hermanos cuando hay conflictos, y el mundo, porque estaban otras personas ahí, así iba a mirar cómo ellos eran realmente, cuando el propósito de Abraham era hacer una influencia, porque iba a seguir ganando gente en los lugares donde Abraham va. Lot, que tenía la intención de crecer económicamente, crecer en riqueza, y en algún aspecto, pues no está equivocado que nosotros tengamos cierta iniciativa de querer crecer en algún aspecto donde nosotros vivimos. Pero tenemos que valorar qué es lo que estamos haciendo y en qué direcciones estamos moviendo. Por las razones de que dice el versículo 10, cuando recibió esa información de Abraham, nunca se escucha que Lot hable. Aquí podemos decir, Abraham no le dejó hablar. Pues nosotros vamos a darnos cuenta a través de la Biblia que no es como Abraham actúa así. Aquí realmente es Lot como el que no quiere hablar. Dicho de otra forma, es como el que está ya determinado a hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando escucha eso de Abraham, que le dice, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, dice en el versículo 10, lo que hizo Lot, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Bueno, en el versículo 10, cuando empieza, dice, y alzó sus ojos, Lot sus ojos, está hablando de los ojos carnales. Por eso algunas Biblias lo traduce, los miró hacia afuera. No miró hacia arriba y le preguntó a Dios, ¿para dónde me voy? No, él miró hacia afuera, extendiendo su mirada, dijo, mirando y buscando cuál era lo mejor. Y miró, pues miró en los lugares mejores y aquí tenemos algo que nos da una gran información, porque el lugar para donde mira dice que eran semejante al huerto de Dios. Aquí hay una indicación que la gente en el tiempo de Abraham sabía lo que había ocurrido desde entonces y cómo era el huerto de Dios en los tiempos de Adán. De alguna manera todos conocían esa historia, todos sabían, tenían ese conocimiento, y aquí está escrito así para que nosotros indiquemos que aquello era parecido a lo que Lot estaba mirando, parecido al huerto de Jehová, pero también era parecido a Egipto, que era muy fructífero y florecía mucho en ese tiempo. Y se nos informa que estaba pues Sodoma y Gomorra ahí, porque todavía no eran destruidos, iban a ser destruidos después. Era un lugar muy llamativo a la vista de Lot. Y el 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán.
Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Pues Lot tomó el lugar geográfico correcto, pero no era el tiempo de Dios. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a poseer esa tierra y el Jordán era parte de esa tierra que estaba diciendo Dios. Lot iba a ir al lugar geográfico correcto, pero en el tiempo incorrecto, con la condición incorrecta. Observa, eso es muy importante porque parecía que era como el jardín de Dios, pero también parecía como Egipto. O sea, parecía que estaba bueno, pero parecía del mundo, porque Egipto es un símbolo del mundo. En la vida, cuando las cosas parecen buenas, pero no tan buenas, tenemos que tener cuidado. Aquí Lot miró y dijo, ese es el lugar que yo prefiero para mí. Aquí no va a faltar nada de lo que yo necesito. Y dijo, entonces, el 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. El 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Escucha eso. Él empezó a moverse poco a poco porque dice ciudades, pero le fue agradando más y más aquella civilización que nosotros sabemos que estaba muy apartada de Dios. Le atrajo una manera de enriquecerse que realmente le iba a acarrear problemas en su vida. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿En qué dirección se movió Lot? En la dirección equivocada. Él pensó que era como el huerto de Dios. Él pensó que se parecía a Egipto, pero allá también como que había cosas buenas. Y no tuvo la precaución de que parecerse a lo que Dios hace y que Dios lo haga son dos cosas distintas. En el tiempo que vivimos, mucha gente tenemos algunas cosas que realmente parecen bendiciones de Dios. Pero al no tener cuidado de cómo las adquirimos, realmente nos van llevando y arrastrando más y más cerquitas de los pecados que se practican en este mundo. Ahí quedó Abraham. Abraham se quedó en un lugar donde que él tendría que luchar para sobreponerse a tal situación. No estaba del todo contento. Las separaciones siempre son tristes. Era un asunto familiar. Abraham hasta ese momento había guardado su testimonio, había tratado el asunto con madurez y entra al cuadro Dios literalmente hablando con Abraham. Lot había tomado su rumbo y en el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham. ¿Quién le dijo? Repito, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Por qué dice eso? Porque era doloroso para Abraham. Era un momento difícil para Abraham. Mirar lo que había ocurrido y en qué dirección se había ido Lot. Y dónde se había quedado él. No tenía dolor porque le faltaran cosas. Dice que era rico.
Su dolor era por lo que había ocurrido con su familia, porque eso no lo soluciona el dinero. De hecho, el dinero trae conflictos, muchas de las veces. ¿Qué le dijo Dios? Observa lo que le dice. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, y al oriente y al occidente. Cuando Dios le dice eso, pues realmente él alcanza a mirar para todos lados. Y cuando le dice alza tus ojos, es una indicación también que debe de levantarlos hacia Dios. ¿Y qué le dice? El versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, le dice. En el capítulo 12, le había dicho, en el 12:7 le había dicho, a tu descendencia daré esta tierra. Pero no le había dicho para siempre. Acá, Dios desciende, habla con Abraham, le dice, alza tus ojos, mira para un lado, mira para el otro, mira para el otro, mira para los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso es importante para toda la historia del mundo. Salió de la boca de Dios y le dijo, para siempre. Entonces, en apariencia, Abraham había perdido. Pero realmente, ¿qué había perdido si la tierra todavía no era de ellos? Ahí estaban las ciudades que eran pecadoras, ahí estaba el fereceo, el cananeo y todas las otras tribus, porque dice que había ciudades. Mas, sin embargo, la promesa de Dios llega a Abraham y la reafirma. No nada más que iba a ser de ellos, sino le dice para siempre. Así es que no importaba qué hubiera ocurrido o qué situación estuviera pasando o cómo se sentía, lo que Abraham iba a recibir iba a ser para siempre. Aunque no iba a mirarlo él con sus propios ojos, Dios iba a mantener la promesa y se la iba a dar a su descendencia. Para siempre. El 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y le repite otra vez que él va a tener descendencia y todavía no tiene hijos. Todavía Sarai, su mujer, es estéril. Y Dios le reafirma la promesa de la tierra y de su descendencia y dice que va a ser multitudes. Pues Abraham estaba, digamos, emocionalmente afectado, podríamos usar ese término, espiritualmente un poco en desatino, en un momento difícil que no hallaba qué pensar o qué dirección tomar. Pero Dios le dice en el 17, levántate. Lo cual significa levanta tu espíritu, levanta tu mirada, levanta tu ánimo, levanta tu ser. Y Dios se lo está diciendo. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Qué está diciendo? Tú sigue caminando para acá y para allá, mueve tu tienda si es necesario. Hazlo, porque todo lo que tú pises, todo lo que a donde tú vayas, yo te la voy a dar a ti. ¿Y a quién? A tu descendencia. Observa. Eso es algo más allá de nuestro propio entendimiento humano. ¿Qué hizo Abraham? En el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, observa, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y sabes, mientras que se iba moviendo, él se fue a Hebrón. Hebrón era
fue un lugar muy especial. Lo vamos a mirar a través de la Biblia. Dios lo iba ubicando donde iba a establecerse parte de su descendencia con una fuerza tremenda. Aquí lo importante es que Abraham obedeció a Dios y se empezó a mover en una dirección donde se iba a establecer por más tiempo. De hecho, ahí iba a hacer amistades, porque iba a haber gente que al mirar lo que él era, cómo se movía, qué hacía, iban a hacer alianza con él. Pero no una alianza donde hacían con Abraham lo que querían, sino una alianza donde Abraham tomaba como el liderazgo, a pesar de que no era el dueño de la tierra. Así es que, mis amados, esta historia que acabamos de terminar, porque aquí termina el capítulo 13, como les dije, analicemos. ¿En una familia puede haber conflictos? Claro que sí. La de Abraham no fue la excepción. Cada conflicto familiar es señal de que el líder es el que cometió el error. No necesariamente. Cuando alguien tiene responsabilidad de conciencia, en cualquier familia puede surgir una situación. En esta ocasión, pues Lot ya estaba amasando su propia fortuna, por así decirlo, su propia riqueza. Entonces hubo un conflicto. Miremos entonces cómo trató la situación Abraham. Abraham la trató correctamente, no era necesario el altercado y dejó que Lot tuviera la decisión, qué es lo que quería hacer, ya que parecía que allí ya no había cabida para los dos. Y deja que Lot tome la decisión, a pesar de que en apariencia pierde a Abraham. ¿Guardó su testimonio? Claro que sí, delante de los fariseos y los cananeos que estaban con él. ¿Hizo lo correcto? Claro que sí. No iba a seguir peleando con Lot. Si Lot consideraba que él podía estar solo y manejar sus propias circunstancias, pues le iba a dejar que se moviera. Aunque con el tiempo nos va a enseñar la Biblia que no estaba listo. Pero él consideraba que estaba listo y Abraham lo dejó que se moviera, aún tomando los lugares más excelentes. Pero la excelencia que buscó Lot, esta es la posición que tomó Lot, la visión que tuvo Lot, su posición que tomó, su condición lo llevó hasta las orillas de Sodoma, la ciudad donde los hombres eran pecadores en extremo delante de Dios. Escucha. ¿Nos indica esto que Abraham hizo lo incorrecto? No. Ahora tenemos a Dios. ¿Qué hizo Dios? Si hubiera sido un castigo de Dios, por lo que ocurrió en Egipto, pues Dios no habla de la manera que habló con Abraham, de esa manera. De hecho, cuando Abraham va a hacer algo incorrecto, lo voy a repetir, Dios le va a decir, le va a hablar de otra manera a Abraham. Y lo vamos a mirar en la Biblia. Pero aquí en ningún momento Dios le dice nada a Abraham, sino bendición, sino recalcar la promesa y decirle, hey, todo lo que tú toques, todo lo que donde tú vayas, toda esta tierra va a ser para tu descendencia para siempre. Y una vez más, Abraham muestra un carácter de fe, un carácter de sabiduría y se mueve en la dirección que Dios le dijo. Mientras miraba a Lot, su sobrino, que se iba en una dirección equivocada. Pero hay un dicho que yo uso que digo, el tiempo nos muestra quién tiene la razón. Nuestra propia Biblia, que recuerden es la Reina Valera, versión Reina Valera, nos va a indicar en el siguiente capítulo que Lot iba a sufrir conflictos. ¿Por qué?
Es lo que ocurre cuando se cometen errores o se hacen decisiones, dejando una cobertura tan importante como es la cobertura de Dios a través de una promesa. Y aquí tenemos nuestra enseñanza. En cualquier conflicto familiar, tú y yo, si somos creyentes, hombres de fe, mujeres de fe, debemos de conservar los principios de Dios y que no haya conflictos, altercados que carcoman nuestra vida, nuestra alma y que dañen el testimonio de lo que Dios nos ha dado. Que no nos importe si de repente parece que perdemos algún objeto, alguna posesión, alguna decisión en apariencia. Que guardemos nuestro testimonio y que sigamos confiando en Dios. Siempre. Debemos de mantenernos en lo correcto, en lo justo, en lo misericordioso, sin importar que en apariencia perdamos. Eso va a ser una apariencia. Dios va a conservar su fidelidad y se va a mostrar en nuestras vidas como se mostró en la vida de Abraham. En diferentes aspectos, de diferentes maneras, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y te adelanto, debemos de tener la disposición en nuestra vida de ayudar a aquellas personas que entran en conflictos porque sus decisiones han sido equivocadas. Y es lo que nos va a enseñar la Biblia en el próximo capítulo. Así es que no pensemos, por favor, que Abraham realmente tuvo conflictos porque descendió a Egipto. No. Las cosas pasan en la vida de una persona para mostrar el carácter y la sabiduría. Abraham va a pasar otros conflictos, aparte de este. Pero en cada conflicto nos va a enseñar quién es él, cómo conserva su fe y también cómo fueron sus errores y cómo salió de ellos. Y qué le costó, qué dolor. Pero siempre conservando lo que Dios le dice. Terminamos entonces con esto. Que tu familia y la mía, cuando haya algún conflicto, sigamos los principios de Dios. El principio que conserva la justicia y la misericordia. Donde Dios es engrandecido, aunque en ocasiones parece otra cosa. Si enseñamos esto a nuestros hijos y a nuestras generaciones, vamos a transmitir principios que realmente nos van a enseñar mucho en la vida. La Biblia está llena de principios. Sigamos todos los que conozcamos de ellas y apliquemos los que vayamos conociendo más. Que Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga tu entrar y tu salir y que te dé fuerza siempre para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que nosotros, mientras que Dios nos dé las fuerzas y la vida, su aliento de vida, vamos a seguir enseñando. Hasta luego.